Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que nos estén viendo este video. Hoy vamos a tener un tema importante que se habla poco alrededor de las adicciones, y no solo de las adicciones, sino de las relaciones de pareja también. Vamos a hablar de codependencia. Para ello, voy a presentar a mi compañera. Marlene Martínez, psicóloga y especialista en adicciones. Y yo soy Daniela Elizalde, socióloga y psicóloga. Y nosotras somos... Entre nosotras y la mente. Pues estamos muy contentas por continuar en este trabajo que ha sido tan maravilloso, que nos ha abierto las puertas de conocer más gente. En realidad, yo creo que no terminamos de agradecer lo que un proyecto que se vino como algo sencillo, las puertas que se nos abrieron, ¿no? Sí, la gente maravillosa que hemos conocido, las entrevistas tan profundas e interesantes que hemos compartido con ustedes, los temas, y que la verdad en salud mental los temas no se acaban, ¿no? Uh-huh. Hay un montón de puntos de vista y maneras de ver un mismo conflicto. Y hoy pues toca el tema de codependencia, y como decía hace rato, no solo está en los temas de adicciones, aunque ahí es muy notorio, visible, ¿no? Uh-huh. Es muy visible, sin embargo también está en relaciones de cualquier tipo. Uh-huh. Claro que sí. Bueno, antes de entrar al tema, quisiéramos presumirles que apenas fuimos a una convención de AA, en donde se unieron todos los veteranos y las nuevas generaciones. Nosotros estamos a favor de lo que haga bien al paciente, y nosotros hemos visto que la unión de psicología y AA hace maravillas, ¿no? Sí. Entonces, nada más es un paréntesis de que vamos a seguir así, aunque otros compañeros profesionistas de repente digan, o sea, como que rechacen, yo creo que nosotras continuamos en esa misma línea. Sí, creo que nosotras además promovemos con nuestros pacientes que tengan un criterio, ¿no? O sea, no solo con nuestra terapia, sino con todo a donde se acerquen. Pero sí es necesario, cuando estás en proceso de rehabilitación, convivir con otras personas que están pasando por lo mismo, que se están alineando, disciplinando, ponerte al servicio. A mí me gusta mucho esto de AA, que su lema es amor, servicio y recuperación. Ponerte al servicio del otro, dejar de pensar solo en sí mismo, ayuda en este proceso de recuperación, porque cuando llega una persona con una adicción, llega muy ensimismado en su depresión, en su ansiedad y cosas así, y no es que no sea importante, sino que al poder ponerte al servicio de otras personas, puedes verte reflejado y al mismo tiempo recuperarte, ¿no? Claro que sí. Entonces, estamos muy contentas de que nos hayan invitado. La realidad que nos dijeron que era la primera vez que invitaban a profesionistas. Entonces, saber que también tanto psicología le abre las puertas a AA, como AA abre las puertas a psicología. Y bueno, esta unión que nos va a ayudar a mejorar, a continuar en este camino, como ya lo habíamos mencionado en otras ocasiones, ante esta pandemia, ¿no? Y bueno, uno de los temas muy importantes es la codependencia. Vamos a entrar un poquito en historia. Antes se les decía que existían los alcohólicos y los coalcohólicos. Coalcohólicos se manifestaba porque empezaron a ver que el alcohólico obviamente estaba enfermo, pero todas las personas alrededor de él también lo estaban. Entonces fue cuando empezaron a decir, híjoles, ya enfermamos a la familia también está muy enferma, y les empezaron a decir coalcohólicos, ¿no? Como una forma de decir, bueno, tú no consumes, pero tienes muchos síntomas también que son graves y que deben de atenderse. Y eso es muy notorio, por ejemplo, cuando una persona deja de consumir o que estuvo internada y regresa a su ambiente familiar. Muchas veces tienen recaídas porque justo la familia piensa que no debe tratarse, ¿no? Que no saben cómo tratar a su nuevo familiar ahora que salga, y lo quieren tratar o lo quieren tener las mismas convivencias que tenían antes de que entrara o antes de que dejara el consumo, y es ahí donde vienen las recaídas, ¿no? Donde yo no sé cómo ponerle límites a él o ponerme límites a mí misma, ¿no? Uh-huh. De hecho, yo hago la aclaración de la dependencia y la codependencia. La dependencia es ¿qué voy a hacer sin esto, no? ¿Qué voy a hacer sin la persona, sin la sustancia, sin mi teléfono? Y la codependencia es ¿qué van a hacer sin mí, ¿no? Vives para el otro, estás atenta al otro. Yo hago el ejemplo que al final somos como fantasmas alrededor de él.
Amanece de buenas, yo estoy de buenas. Está bien, está sonriente, ay, qué bueno, ya me siento más tranquilo. O sea, en verdad somos fantasmas alrededor. Y digo somos porque nos ha tocado también estar en ese lado. Sí, en la semana justo platicaba con una paciente que tiene un hijo en adicción y ella tiene muchos problemas de salud, ¿no? Uh-huh. Y entonces, terminando la consulta, llegamos al punto de que preocuparse tanto por su hijo, que es entendible, es un pretexto perfecto para dejar de hacerse responsable de su propia vida, ¿no? De sus enfermedades, de su salud, de su autoestima, porque vive alrededor de su hijo. De si su hijo consume, no consume, si llegó, si ya recayó, si ahora qué anexo o a qué clínica lo va a meter. Y entonces a veces podemos hacer, y ella me decía, es que ¿cómo le puedo decir al que deje de consumir si yo tampoco arreglo mis propios problemas, ¿no? Ella ya entendió que tiene una relación de codependencia con él. Entonces, es importante que los familiares alrededor se atiendan también para que vean esa preocupación excesiva donde pongo en prioridad al otro por sobre mí. No importa si yo me estoy enfermando, un apego completamente ansioso, ¿no? De que depende mi salud mental si el otro está bien. Y no podemos responsabilizar al otro de lo que nos toca a nosotros mismos. Claro que sí. Además, yo hago la diferencia, por ejemplo, siempre digo que existe una codependencia secundaria, ¿no? Creo que aquí nunca lo he mencionado, pero mi hermano tiene también un problema de adicciones, entonces siempre es como el va y viene, ¿no? O sea, hay meses que vamos bien, 8 meses, wow, excelente, y de repente, híjoles, otra vez, ¿no? Y así nos vamos, y ha sido un proceso muy largo y muy doloroso. Esta codependencia secundaria, yo siempre le digo que yo veía a mis papás cómo se preocupaban por él. Yo me preocupaba por él, pero más por mis papás, ¿no? O sea, es como estar siempre al pendiente del otro, ¿no? Que si viene, que si no llega, que es más, por ejemplo, que si escuchas una ambulancia, ¿no? Pensando si no lo llevan ahí, si escuchas una patrulla, una llamada telefónica en la madrugada, siempre con ese estrés, con esa angustia al tope, ¿no? Siempre fijándonos en lo de él y básicamente le decimos, mira, cuando tú estés bien, yo estoy bien. Y de hecho, quiero decirles que para mí, desde mi punto de vista, AA también salvó a mi familia. Porque cuando empezamos a visualizar que a cada quien le correspondía estar bien, pudimos estar tranquilos en esa parte. Sí, ¿no? Que no puede detenerse tu vida cuando él consume, ¿no? Porque sí parece y se normaliza. Tú ahorita que acabas de compartir algo, siempre algo muy personal, nosotros decimos que nos dedicamos a esto y nos hemos ido dando cuenta porque hay historias muy cercanas a nosotros, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta qué tan codependientes o qué tanto afectó vivir en una casa donde hubo consumo, ¿no? En mi caso, también hace poco me di cuenta de ello, de esa codependencia. O sea, fue muy notoria. Mi papá igual consumió mucho tiempo alcohol, es una persona alcohólica y durante 16 años dejó de consumir. Y entonces yo decía que como que ya estaba tranquila, ¿no? Ya no sabía si él estaba mal o bien o cosas así, porque ya sabía que era responsable al no estar bebiendo y que cada vez eran más años que él se podía hacer responsable de sí mismo, porque los alcohólicos o los adictos siempre van a tener un cuidador principal, ¿no? Y entonces una vez justo que fuimos a compartir, que tú me invitaste, yo me di cuenta, y en el centro de rehabilitación, que mi papá dejó de tomar un día que no me encontró porque no tenía pila en el teléfono. Y él se sentía muy mal, estuvo a punto de darle un paro cardíaco, y yo no estaba, y no hubo manera, y se asustó tanto que dejó de beber. O sea, le duró el susto como 16 años porque hace poco empezó a beber otra vez, pero ahí entendí cuando llegué al centro de rehabilitación y en ese compartimiento contigo que si a lo mejor yo hubiera dejado de cuidarlo antes,
de ponerme completamente a hacerme responsable de mí, que en ese entonces yo era un adolescente, y hacerlo responsable a él de sus actos, tal vez hubiera dejado de beber antes, ¿no? Hemos dicho que para que haya un adicto casi siempre hay alguien que le permite eso, ¿no? Que es su cuidador, y entendemos porque las relaciones familiares, pues buscas el bienestar del otro. Sin embargo, a veces ese bienestar es el colchón que les permite no tener consecuencias de sus actos, que no se den cuenta hasta qué punto están llegando y que se están llevando la vida de los de alrededor, y tú eres responsable de tu propio bienestar y felicidad. Cuando mi papá volvió a beber, yo sentí mucho caos, me sentí como cuando era pequeña, ¿no? Como era pequeña cuando era adolescente, que yo dije, va a beber y se va a enfermar y va a estar en el hospital y tengo que cuidarlo y tengo que hacer esto, pero después ya con la conciencia adulta dices, no es mi responsabilidad, voy a estar ahí cuando lo necesite y me lo pida, pero yo justo le dije, yo ya no te voy a cuidar tus borracheras, ¿no? Cuando quieras parar, te puedo ayudar, pero no me vas a tener aquí todos los días hasta que dejes de beber, que de pequeña lo hacía. Entonces, ahí entiendes que justo pues tu bienestar y tu salud mental no se lo puedes responsabilizar al otro, ni el otro es tu responsabilidad. Sobre todo pasa, por ejemplo, en relaciones de hermanos o sea, en mi caso, por ejemplo, de papá, que él tendría que ser el cuidador y no yo. Ahí empiezan las confusiones de roles y lo que hablamos en el capítulo de familias psicotóxicas, ¿no? Entonces, está muy relacionado a este capítulo. Claro. Y cuando entendemos que no existe víctima sin salvador y salvador sin víctima, o sea, siempre es como la necesidad de ayudar o de apoyar, y que si tú no estás, el otro se va a hundir, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? Esta es una situación que necesitamos de la fuerza de voluntad y del deseo de salir. Va a salir quien desee salir, con tu amor o sin tu amor, ¿no? Hay familias que se acercan y dicen, es que psicóloga, ya hice esto y esto. Pues yo creo que ya llegó el momento de dejar de hacer, ¿no? De dejar de hacer. Es una realidad muy, muy dura, ¿no? O sea, muy dura, que les tienes que decir, suéltalo, ¿no? Suéltalo, no puedes, además porque te estás enfermando tú y lo de todos los que están alrededor, ¿no? Soltarlo, ¿qué implica? En este caso, como lo mencionaba, los límites, ¿no? Yo te voy a ayudar a tu bienestar, hacia la enfermedad no, hacia tu bienestar, y cuando tú quieras parar, aquí estoy, pero hacia la enfermedad no te puedo ayudar, porque te enfermas tú y arrastras con todos los que estamos alrededor tuyo. Y bueno, ¿cuál es la ironía de esto? La gente que he conocido y que han logrado salir de esto, un gran porcentaje salió sola. O sea, unos de ellos dijeron, es que yo sabía que no tenía nadie de mi familia, que nadie me iba a salvar. Entendí que me tenía que salvar yo. Sí, que ya perdí la confianza de mi mamá, que ya no me cree, que ya llevo tantos internamientos, o de mi pareja, o que ya perdí demasiado, lo que le llaman tocar fondo, ¿no? Ya perdí tanto que ya toqué fondo, porque ya las personas a mi alrededor se cansaron. Y es ahí cuando ellos dicen, puedo hacerlo, debo hacerlo por mí, ¿no? Porque ya no hay quien me cuide. Y hemos conocido casos hasta en situación de calle. Y hace rato dijiste algo que es bien complicado, lo de la víctima y el victimario. Pasa mucho en las familias codependientes que el papel de víctima, como mamá, como esposa, como hermanos, como hijos, nos queda perfecto. O sea, nos hacemos la víctima, es que yo soy muy buena gente, soy muy buena mamá, si lo estoy persiguiendo todo el tiempo, si lo meto en contra de su voluntad al internamiento. Te cuesta trabajo dejar de hacer. Ese es el punto cuando ya hiciste esto, soltar te cuesta, porque te vas a sentir mala mamá, mala esposa, o mal hija, o mal algo, ¿no? Esto de prefiero decir, no, yo soy muy buena gente, o hacerme la víctima, que él hace, hizo, deshizo, rompió, me ofendió, pero tú sigues ahí, ¿no? Sigues permitiendo esta falta de límites porque queremos seguir pareciendo buenas personas. Y la realidad es que no estás ayudando en absolutamente nada, ni a él ni a ti mismo. Y al final nos estamos enfermando, esa es la realidad, que nos enfermamos física y emocionalmente. Físicamente, pues te descuidas, ¿no? Hay un descuido total hacia ti y hacia los demás. También vamos a siempre tomar en cuenta que en este caso, cuando hay hijos consumidores,
probablemente tienes más hijos, ¿no? Y a ellos, ¿quién los cuida? Ellos también necesitan a mamá. Nosotros sabemos que este proceso es muy difícil, pero cuando entendemos que tu responsabilidad es estar bien contigo, no estar buscando estar bien a través del otro, ¿no? ¿Sabes? Me llega a la mente también cuando sucede con el nido vacío, cuando se van los hijos, ya no saben qué hacer, ¿no? O sea, las parejas ya no saben qué hacer, se empiezan a deprimir, llegan a estar en una situación emocionalmente muy mal. ¿Por qué? Porque siempre estuviste a expectativas del otro, ¿no? Lo que el otro quería. Que si la escuela, que si la tarea, que si el maestro. Entonces, cuando se van, tú te sientes vacío, ¿no? Pero imagínense, ahora es una nueva oportunidad para cuidar de ti, para guisar lo que te gusta, ¿no? En este ramo de codependencia, yo les pregunto a las mamás, bueno, ¿qué te gusta comer, no? Y la mayoría llega a decir, es que mira, o sea, esa pregunta ni siquiera me la hago, porque siempre es como, no guiso esto porque a este no le gusta, no guiso el otro porque a él no le gusta la cebolla, ¿no? Pero ¿a ti qué te gusta, no? Olvidamos esas cosas básicas, tu color favorito, qué es lo que te gusta comer, porque vivimos a expensas del otro, ¿no? De lo que él piensa, de lo que siente. Básicamente es como despertar y preguntarle, ¿cómo vas a estar hoy? Para saber cómo yo me siento, ¿no? Entonces, no podemos vivir así. Sí se vive así, pero no deberíamos. No deberíamos porque emocionalmente cansa mucho. Y que además desde mi malestar o desde mi incomodidad o desde mi propia enfermedad no puedo ayudar a nadie, ¿no? O sea, si yo no me siento bien y mi salud mental no está en el mejor momento, no puedo ser útil para nadie, ¿no? O sea, tú piensas que sí, pero la realidad es que no estás ayudando como deberías, porque primero deberías de priorizarte, cuidarte a ti y podrás enseñar con tu ejemplo cómo se puede vivir bien. Y si la otra persona no sabe seguir ese ejemplo, tampoco es tu responsabilidad, ¿no? Entonces, los invitamos a que se analicen si están teniendo una relación de codependencia por alguna situación de consumo o con sus parejas, ¿no? Porque a veces también le permito demasiado a mi pareja para no responsabilizarme de mí misma, a lo mejor de mantenerme, de cuidarme, de las cosas que me gustan, de los proyectos que tengo a futuro, del cuidado de mis hijos, o sea, como lo responsabilizo a él o a ella de todo ello que me corresponde a mí. Entonces, no solo pasa en situaciones de consumo, también llega a pasar mucho en parejas, que me siento abandonada, que si no me contesta siento que ya se va a ir, ¿no? O cosas así. Y en verdad que es una invitación porque se dice que por cada persona consumidora hay al menos 4 codependientes. Eso yo siempre hago el hincapié que siempre se dice, pero de forma general o mundial, porque son investigaciones muy grandes. Pero nosotros somos latinos. Nosotros somos latinos que somos mucho más cercanos a la familia. O sea, no hay 4 codependientes, hay mucho más, ¿no? Porque está preocupado la tía, el tío, los primos, los abuelos. O sea, y no solo eso, sino que a veces el consumo viene justo, ¿no? O sea, desde el abuelo, los tíos consumen, los hijos consumen, los primos consumen, y entonces se vuelve un problema ya familiar. Y además aquí en México pues llegan a vivir así, ¿no? O muchos, no solo la familia nuclear, sino la familia extendida también viven juntos. Entonces, sí, en México el problema de codependencia es mucho más grande. Entonces, esta invitación es para que te atiendas. Acuérdate que existen grupos de Al-Anon, ¿sale? Ya en otro momento lo explicamos, que son grupos para las familias de consumidores. Acércate a ellos, en verdad te va a apoyar mucho porque tienes que voltearte a ver a ti, ¿sale? Ya vivimos mucho expectativas del otro, tanto así que no podemos dormir y si llega le estamos revisando los ojos y oliéndolo y bueno, pero llega un momento en que tu sistema nervioso no va a poder más, va a colapsar. Entonces, esta invitación es con profundo respeto a que empieces tú a cuidar de ti, porque si tú no lo haces, nadie más va a venir por ti, nadie más. Además que en esta situación nos hacemos los fuertes, ¿no?
nos hacemos los que sí podemos, los que no necesitamos, pero sí necesitamos un apapacho, sí necesitamos voltearnos a ver. Sí, somos seres sociales que necesitamos vínculos, pero vínculos sanos, ¿no? Entonces, hay que revisar cómo nos estamos relacionando con las personas más cercanas a nosotros y si son relaciones que lastiman, duelen, preocupan o son relaciones que generan paz, ¿no? Que es como debería de ser. Las familias deberían de darte confort, alivio, paz y no solo preocupaciones. Claro que la vida no es rosa y las familias van a ser perfectas siempre, pero si la mayoría del tiempo estás preocupada o ansiosa o ansioso de lo que está sucediendo a tu alrededor con los vínculos que tienes, pues es momento de dar una revisada más profunda. Así que te seguimos orientando, te seguimos apoyando, seguimos de la mano contigo. Si tú tienes alguno de estos síntomas, déjame decirte que sí se puede detener, sí se puede estar mejor, ¿no? Porque llega un momento dentro de este camino tan oscuro que te sientes solo, que sientes que no hay salida, pero sí existe, y existen personas que te pueden orientar. Sí, o que las historias se te repiten y se te repiten y con el tiempo vas aprendiendo, ¿no? O sea, a lo mejor viviste en una familia con consumo y después de adulta te das cuenta que tus relaciones son codependientes y cada vez vas a ir trabajándolo hasta sentirte más libre, ¿no? Entonces, bueno, nos seguimos viendo, nos seguimos propagando esta salud mental que queremos que todo mundo tenga un granito de esperanza. Sí. Y que diga sí se puede. Sí, compártelo con alguien que necesite. No profundizamos muchísimo en el tema porque cada caso y cada persona es diferente, pero tratamos de explicar a grandes rasgos lo que es la codependencia. Ya saben dónde contactarnos, pueden compartir este video y pueden ver los demás que tenemos también en nuestro canal. Claro que sí. Y recuerden que estamos en espera de que nos sigan qué temas les gustaría que estuviéramos viendo. Esperamos las sugerencias, porque nosotras en verdad que estamos dispuestas o abiertas a todos los temas posibles y todo para apoyarnos los unos con los otros. Sí, también si tú eres profesional o tú tienes una historia de vida que te gustaría contar y compartir con otros, también contáctanos y nosotras abiertas a tener invitados de todo tipo que tengan que ver con la salud mental, ¿no? Seguir compartiendo conocimientos, enfoques, ideas, no importa que no sean como las de nosotros, puedan armar aquí muy buenos debates con los profesionales o con historias de vida, ¿no? Que de ellas aprendemos muchísimo. Claro que sí. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias, Lau. Siempre compartir contigo es muy agradable. Y lo seguimos esperando en nuestros viernes bonitos que vamos a continuar con ustedes y compartiendo de aquí, de Whisky Lucan para el mundo. Bye. Hasta luego, bye.